Alabo tu nombre, Señor. Guíanos en este tiempo. En Jesucristo tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tengo la tremenda bendición de volver a compartir con ustedes la palabra de Dios después de algún tiempo. Y el Señor me da la oportunidad de hacer un estudio de la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, y es donde nosotros estaremos en esta mañana. No el Evangelio de Juan, sino la primera carta de Juan, del apóstol Juan. Le animo a que si tiene un tiempo en la tarde pueda, pues sí lo va a tener. Vamos a orar al Señor porque así sea y pueda hacer una lectura de esta carta. Cuando una persona viene al conocimiento del Evangelio, una de las cosas que le recomiendan muchos es que lea o el Evangelio de Juan o la carta de primera de Juan. ¿Por qué razón vamos a estudiar la primera carta de Juan? En primer lugar, vamos a estudiarla porque es la palabra de Dios. Por eso vamos a estudiarla. Vamos a estudiarla porque es necesario para nosotros saber si estamos en la verdad, si tenemos vida eterna, si somos del mundo o si no lo somos, si somos hijos de Dios o si somos hijos del diablo, si tenemos esperanza o nos alejaremos de su presencia un día en vergüenza. Vamos a estudiar la carta Iglesia Bautista Reformada de los Lagos, la primera carta de Juan, porque es Cristo hablándonos. Por eso vamos a estudiarla. Necesitamos saber si existe entre nosotros verdaderamente una comunión entre el Hijo y el Padre. Necesitamos saber, como creyentes, si estamos en la verdad o estamos en la mentira. Necesitamos hacer un examen de nuestras vidas. Y todo verdadero creyente debería poder hacer un examen de su propia vida. Cada uno de nosotros debería poder hacer un examen de su propia vida y saber si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Nosotros iniciaremos con algunos datos introductorios acerca de esta primera carta de Juan y después, si el tiempo nos permite, tomaremos tiempo para hablar de algunas pruebas de forma general que están en esta carta. Pruebas doctrinales, pruebas morales y pruebas acerca del amor que Dios nos ha dado y cómo debemos de expresarlo los unos a los otros, de una forma muy general. No sé verdaderamente cuántos mensajes me tomará esto. Sé que no será un año, tampoco pretendo que sean pocos, pero pido al Señor que nos dé la sabiduría para poder aprender lo que Él quiere enseñarnos. Este mensaje en esta mañana se llama Una introducción a la vida eterna. Una introducción a la vida eterna. Cuando nosotros recibimos una carta, que por cierto ahora ya muy poco se da, antes sí era más seguido, que usted recibía una carta y cuánto se alegraba, y una de las cosas que usted hacía era ver la carta y ver quién se la mandó. ¿Quién le mandó la carta? Tal vez usted todavía recuerda esos tiempos, algunos. Ay, ¿quién me mandó esta carta? Y aquella espera era algo bonito, era algo muy agradable. Es interesante que esta primera carta de Juan o epístola no nos dice quién la escribió, no nos dice. En la mayoría de las cartas nosotros vemos que es alguno de los apóstoles o Pablo dirigiéndose a uno y le dice: Pablo, siervo de Jesucristo, a los tales. Pero en este no vemos una introducción de ese tipo. No encontramos una introducción donde el autor de la carta nos dice específicamente quién es él. Él inmediatamente nos introduce a un tema. Y nos introduce al tema del Señor Jesucristo.
vemos que aquí el que nos habla es alguien que tuvo contacto con Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así introduce el autor esta carta. Nos habla de que Él fue uno de los que tocaron, palparon, contemplaron, escucharon a aquel que es el Hijo de Dios. Si nosotros tomamos la primera carta de Juan y la comparamos con el Evangelio de Juan, nosotros vamos a encontrar muchas similitudes. Muchas similitudes. Si usted toma, por ejemplo, el primer versículo, nos habla del verbo de vida. Si usted se dirige al Evangelio según Juan, nosotros tenemos un versículo que dice de inicio, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nosotros también recordamos pasajes como Juan capítulo 13, versículo 34, en el Evangelio, donde dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, pero que también os améis unos a los otros. Y en 1 de Juan capítulo 3, versículo 23 dice así: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Cuántas similitudes? ¿Cuántas similitudes? Nosotros recordamos también que hay un versículo muy especial al final del Evangelio de Juan que dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y primera de Juan, la carta, en el capítulo 5, el versículo 13 dice lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuántas similitudes entre el Evangelio de Juan y la carta de primera de Juan? Tampoco el Evangelio de Juan dice que fue Juan el que lo escribió. Pero todos estos pasajes tienen un mismo autor, un apóstol. Segunda y tercera de Juan, es curioso que mencionan, y sí mencionan al autor. Dice quién es, y dice que él es el anciano. Se cree que fue Juan el apóstol, el último de los apóstoles que estuvo vivo, y que se autodeterminó el anciano. También nosotros encontramos en la historia algo que nos puede ayudar. Hubo un hombre que se llamó Policarpo. Policarpo fue un discípulo de Juan. Si alguna vez ustedes escuchan ese nombre, Policarpo fue discípulo de Juan. Este discípulo escribió una carta a la iglesia de Filipos en el año 110 después de Cristo. En sus escritos tiene secciones que son casi idénticas al Evangelio o la carta de Juan. Papías, obispo de Hierápolis, utilizó citas de Juan, e Irineo, que fue obispo en Laión en el año 185 después de Cristo. Además, Policarpo menciona que Papías era discípulo de Juan. Estos hombres mencionaron al apóstol Juan en sus escritos históricos. Ellos fueron discípulos de Juan. La historia bíblica nos dice que todos los primeros padres de la historia creyeron que el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan fueron escritas por el apóstol Juan. Hombres como quienes,
hombres como Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano y Dionisio. ¿Quién es Juan? Si nosotros vamos a Marcos capítulo 3, versículo 17, Marcos capítulo 3, versículo 17, encontraremos quién es él. Dice Juan capítulo 3, versículo 17, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Qué interesante, hijos del trueno. La Biblia nos recuerda en Lucas una situación cuando Juan, el apóstol, estaba entrando con el Señor Jesucristo a una ciudad de los samaritanos. Y la Biblia nos dice que los samaritanos no recibieron bien al Señor Jesucristo. Y este hijo del trueno, Juan, dijo lo siguiente: Señor, que descienda fuego del cielo para destruirlos. Imagínense, hijo del trueno. Hijo del trueno. Este mismo Juan fue aquel que se recostó al pecho del Señor Jesucristo. Este Juan fue aquel hombre sin letras y del pueblo, que cuando le vieron los sumos sacerdotes, afirmaron esta maravillosa verdad: Él estuvo con Jesucristo. Nos cuenta el libro de Hechos. Este fue el escritor del Evangelio de Juan y también fue el escritor de la primera, segunda y tercera carta de Juan. El hijo del trueno, que fue cambiado por el Señor Jesucristo para ser conocido como el apóstol del amor y la verdad. El apóstol del amor y la verdad. Un testigo fiel de Cristo usado por el Espíritu Santo para escribir esta maravillosa carta de Primera de Juan a los creyentes. ¿A quiénes va dirigida esta carta? Porque siempre nos preguntamos a quién va dirigida la carta. Pues esta carta, como les mencioné, no tiene un nombre o pueblo definido. Pero nosotros encontramos que sí iba dirigido a aquellos que tenían conocimiento del Señor. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 12 dice: os escribimos a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es del principio. Después dice: os escribo a vosotros, padres. Dice también: os escribo a vosotros, jóvenes, en el versículo 14. Personas que tenían conocimiento de la verdad de Dios. Esta carta fue escrita para creyentes, para hijos de Dios. Él escribe directamente a personas. Se cree por la historia que Juan escribió esta carta a hombres creyentes, iglesias que vivían cerca de la localidad de Éfeso. Y es interesante cómo él escribe. Nosotros recordamos en Hechos cómo Pablo encomienda a los ancianos de Éfeso y les dice: cuídense, porque de en medio de vosotros saldrán lobos rapaces que querrán destruir el rebaño. Y es interesante cómo Juan escribe más adelante acerca de hombres, profetas que eran engañadores, que traían mentiras acerca de la verdad del Señor Jesucristo. Esta carta está dirigida a creyentes. La fecha en que fue escrita, esta carta se piensa que fue escrita alrededor de los años 89 y 91 después de Cristo. ¿Cuál fue la razón de haber escrito esta carta? ¿Por qué fue escrita esta carta? Si nosotros vemos cartas como Primera de Corintios, nosotros nos damos cuenta que en la iglesia había muchos problemas. ¿Se acuerdan cuando estudiamos acerca de los dones que eran mal usados? Primera de Corintios nos habla de problemas en el matrimonio y una serie de problemas hasta de vidas desordenadas. Pues la primera carta de Juan tiene un propósito al ser escrita.
¿Cuál era el propósito de esta carta? El propósito de esta carta era mostrar la verdad de Jesucristo como el Hijo eterno de Dios. Había hombres que se habían levantado de la iglesia enseñando herejías, mentiras sobre Jesucristo. Se sabe por la historia que los gnósticos, hombres que decían ser los iluminados, estaban enseñando mentiras sobre Cristo. Entre sus enseñanzas estaba una que era el docetismo. Voy a repetirlo, el docetismo. Viene de la palabra griega dokein, que significa parecer o aparecer. Ellos decían que Jesucristo, el Hijo de Dios, no fue el que vino, que el que vino fue una apariencia del Hijo de Dios. Su afirmación decía que Cristo se limitó a descender sobre el cuerpo de Jesús, porque el Cristo celestial no podía tener contacto con un cuerpo que era malo. Había un hombre, se cuenta la historia, un hombre que se llamaba Cerinto. Él describía a Jesús, escuche lo que él decía, no como nacido de una virgen, sino como el hijo de José y María, según el curso natural de la generación humana. Aunque él fue de todo modo más justo y prudente y sabio que todos los hombres, además, después de su bautismo, Cristo descendió sobre él en forma de una paloma que venía del gobernante supremo, y que desde entonces él proclamó al Padre desconocido e hizo milagros. Pero al fin el Cristo dejó a Jesús, y que después que Jesús sufrió y resucitó, en tanto que el Cristo permaneció impasible por cuanto él era un ser espiritual. Y cuando Juan se da cuenta de estas cosas, ¿cómo comienza él su carta? Él no dice, soy Juan el apóstol. Él inmediatamente tiene una pasión por la verdad de Jesucristo y dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. No fue una apariencia lo que nosotros vimos, fue al Hijo de Dios. Nosotros le tocamos, le vimos, le escuchamos. Él es el verbo de vida, es el Hijo eterno de Dios. En el capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eran hombres mentirosos. Ellos decían, versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Se cuenta de una anécdota de Juan, el discípulo del Señor, que un día él iba a bañarse en uno de los baños de Éfeso. Eran baños comunes, no eran baños como nosotros tenemos en la casa, que vamos, eran baños comunes. Los servicios sanitarios eran comunes también. Un día él se dio cuenta que este hombre Cerinto estaba en el baño, ese día que él se iba a ir a bañar. Y cuenta la historia que él dijo lo siguiente: huyamos, no sea que el edificio se derrumbe, porque Cerinto, el enemigo de la verdad, está adentro. El apóstol del amor, que nos habla con palabras tiernas a los hijos de Dios, es el apóstol también de la verdad. Y no titubea en llamar a aquellos que no creen la verdad de Cristo, llamarlos hijos del diablo, mentirosos, falsos profetas. ¿Qué debemos de saber de esto, hermanos?
el amor y la verdad caminan juntos. Nunca por amor neguemos la verdad de Dios. Nunca. Debemos decir sí la verdad con amor, pero nunca la verdad, nunca el amor calla la verdad de Dios. Nunca. Hoy día muchos continúan con esas mentiras, enseñando a los hombres que Jesucristo no es el Dios. Y toda la carta de Juan nos enseña una y otra vez tanto la humanidad de Cristo como la divinidad de Cristo. Sin la encarnación del Señor Jesucristo no hay evangelio. Sin su divinidad no hay salvación, porque solamente uno que fue 100% Dios y 100% hombre puede salvar pecadores. Nada más. Nada más. Primera de Juan es una carta que nos habla de ese amor, de la verdad de Cristo. Y nosotros debemos de pedir al Señor que nos ilumine a través de su Espíritu para poder entender estas verdades y creer en ellas. ¿Qué temas tiene esta carta de Primera de Juan? ¿Qué temas podemos tener de estas cartas? El tema que yo les propongo para la carta de Primera de Juan es el tema de la vida eterna. ¿Por qué? Quiero que vayamos un momento a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos. ¿Cuál es el anuncio que quiere dar Juan? ¿Cuál? La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Cómo termina Juan la carta? Versículo 20, capítulo 5. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, ¿y qué? Y la vida eterna. Pues ese es el mensaje que yo les propongo para la carta de Primera de Juan. El mensaje de la vida eterna. ¿Quiénes son aquellos que tienen vida eterna? ¿De dónde proviene la vida eterna? ¿Cómo cambia el mensaje de la vida eterna en nuestras vidas? Durante toda esta carta se nos exponen varios temas. Se nos expone el tema del conocimiento del Señor Jesucristo. Se nos expone el tema de la realidad del pecado, el tema del amor por los mandamientos, el amor los unos por los otros, el amor a Dios, el amor que debemos de tenerle a Él. Nos expone Juan a las luchas del creyente, a las luchas de aquellos que tienen que luchar contra un mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Una lucha por defender la verdad de Dios. Falsas doctrinas. Juan nos expone a saber si tú tienes una fe verdadera que puede vencer el mundo. Es interesante, si usted ha leído la carta de Primera de Juan, se va a dar cuenta algo muy interesante. Si usted pudiera tomarle una foto así y verla de forma general por un instante, usted se va a dar cuenta de algo, que no es una carta lineal. No es una carta lineal. ¿En qué sentido? En que usted toma un tema y lo va desarrollando y después sigue otro tema y desarrolla ese tema y después... No, Juan toma un tema, lo expone y después lo vuelve a retomar. Y toma otro tema y después lo vuelve a tomar y lo vuelve a exponer. Nosotros así tenemos el Apocalipsis. El Apocalipsis no es una secuencia de eventos lineales. Él repite un tema y lo vuelve a exponer. Esta no es una carta lineal, sino una carta circular. Nos vuelve a introducir en temas una y otra vez. Esta carta es un examen, como les dije al principio. Un examen lo que creemos con respecto al mensaje de la vida eterna. ¿Cuándo fue la última vez que
tuviste un examen. En estos días los muchachos de colegio que están en su último grado tuvieron sus exámenes de final de quinto año para saber si podían obtener el bachillerato. Yo recuerdo esos días, recuerdo que yo fui uno de los conejillos de Indias, de los primeros que cuando se introdujo de nuevo el bachillerato, y recuerdo aquellos días de estudio, noches ahí estudiando. Recuerdo que para el examen de inglés nos quedábamos estudiando en las noches. Y les digo una cosa, salí bien en inglés, pero salí del colegio y después no sabía nada de inglés. Porque estudié para el momento, para salir del paso. Hay algunos que han estudiado muy bien y van con confianza a hacer un examen. Hay otros que no han estudiado muy bien y van con un temor terrible a hacer el examen. Hay unos que van a un examen esperando copiar. Durante todo el examen esperan que aquel le mueva un poquito la espalda para ver qué es lo que tiene el otro. O tener la posibilidad de preguntarle, la B, ¿cuál es? La A, sí. Hay otros que tienen información escondida por ahí, ¿verdad? Estos realmente no conocen la materia. Se creen muy inteligentes, pero se engañan a sí mismos. Pues vendrá un momento en la vida en que su engaño se hará evidente, porque estudiaron para el momento, pero no cuando tengan que enfrentar la vida. Juan les dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. La verdad de Dios no es para un momento, sino que permanece por toda la vida y cambia el rumbo en que la llevamos. Juan dice, os he escrito esto acerca de los que os engañan. La Biblia en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5 nos dice que nosotros debemos exponernos a un examen. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si hoy usted tuviera que hacerse un examen de su propia vida, podría afirmar, ¿tengo yo vida eterna? ¿Tengo yo vida eterna? Del resultado de un examen uno puede salir muy gozoso o puede salir muy triste. Pues Juan, en este examen, a los que verdaderamente son hijos de Dios, aquellos que tienen vida eterna, les dice lo siguiente: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y es una carta también de aliento para aquellos que han creído la verdad y tienen vida eterna. Como creyente, ¿tiene usted vida eterna? Hay un examen que hay que hacerse. Y aquí en Juan lo tenemos. Y si es así, si pasas estas cosas, entonces, ¿qué debe haber en tu corazón? Gozo, alegría, gozo. Yo no sé ustedes, hermanos, pero en esta semana escuchaba un canto que nosotros regularmente lo cantamos y decía así: lo sé, comprado con sangre yo soy. Y esa verdad, cómo me llena de gozo, lágrimas y alegría de gozo, porque yo sé quién es mi Salvador. Pero le pregunto, ¿sabe usted quién es su Salvador? Pero para muchos otros,
Mi deseo es que usted salga con necesidad de este Cristo en el cual debe creer. Hoy nosotros podemos engañar a amigos, profesores, maestros, escondernos detrás de una familia que tiene muchos miembros que asisten a la iglesia, pero sabes, tú no eres hijo de Dios si solamente lo afirmas. No podrás pasar la prueba. ¿Vives para Él? ¿Buscas solamente las excusas tuyas o las de Cristo? Tú podrás saber las respuestas correctas a varias preguntas. Podrás haber contestado el examen. El profesor lo agarró y dijo, sí, sabe la A, sabe la B, la C, la contestó bien, un check. Pero cuando tenga que enfrentarse a la vida real, no pasarás. Pues nosotros tenemos un momento real en nuestra vida del cual no escaparemos. Y Juan nos dice lo siguiente: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Primera de Juan 4:17. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No se trata de decir estas verdades como si solo fueran respuestas. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Claro. Claro. ¿Crees tú que Jesucristo? Sí, yo creo. No, es las implicaciones que tiene para la vida saber que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amigos, hermanos, este no es un examen que se pasa con un 80. La pasé. Este no es un examen que se pasa con un 90. ¡Uy, qué bueno! Con un 99.9. No es que se pasa así el examen. O es un 100% con Cristo, o es un 0 y nada. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nada más. O tienes el perfecto amor de Dios que te aleja de todo temor, o tienes el amor de esta vida que te llevará al infierno por la eternidad. Juan expone varias pruebas para que nosotros sepamos que somos hijos de Dios y que nuestro gozo sea cumplido. Y yo les propongo una cosa: es mejor saber ahora y hacerse el examen hoy. ¿Cuántas personas que nosotros sabemos que han muerto, nos dimos cuenta después que si se hubiese hecho un examen a tiempo, tal vez estaría con vida todavía? Si esa persona se hubiera hecho ese examen, se hubiera dado cuenta cómo atacar ese problema, pero hasta el final de sus vidas, no, yo no quiero ir, como esos señores que dicen, ¿quieres un examen de sangre? No, yo eso no voy nunca, jamás. Particularmente los hombres. Las mujeres son más dadas a estarse haciendo chequeos, pero los hombres rehuimos muchas veces de los exámenes. Pues yo te propongo en esta mañana que es mejor hacerse el examen hoy, porque hoy hay tiempo, hoy hay oportunidad. Hay momentos que ya no hay remedio. Ninguno de nosotros sabe el día ni la hora de su muerte. Nadie puede apostar a que vivirá lo suficiente para pensar que Dios le dará un momento más y pueda llegar a ese día y arrepentirse. Y mi deseo es que hoy pases ese examen y que lo pases si el Señor nos da oportunidad de estudiar toda esta carta. Porque sabes una cosa, yo no te podré acompañar a ese examen. ¿Cuántas veces nosotros quisimos en el examen que estuviera ese compañero que sabía tanto de esa? Uy, si él estuviera a mi lado, yo le preguntaría. Él sí sabe la respuesta. Yo no te podré acompañar ese día del juicio. Yo no podré decir, yo lo vi en el culto todos los domingos. Él se levantaba y cantaba al Señor. Yo lo vi inclinar el rostro y parecía que oraba. Yo no podré estar contigo ese día de juicio. Solo hay uno que te podrá acompañar ese día del juicio.
Y se llama Jesucristo, el abogado justo. Y solamente su testimonio será aceptado. Nada más. Yo quisiera estar contigo ese día, pero no podré estar. Solamente si Jesucristo está a tu lado, pasarás esa prueba y ese día del juicio. Quiero decirte que si lo tienes a Él, tienes vida. Si lo tienes a Él, pasarás, porque Él es el abogado fiel y justo que nunca ha perdido un caso. Nunca. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él pagó la culpa. Creer en el Hijo de Dios no es repetirlo, o simplemente decirlo como algunos lo dicen. ¡Decláralo! ¡Decláralo! Eso no se trata. Juan nos lleva a ver el significado de lo que significa creer en el Hijo de Dios para tener la vida eterna. Juan nos muestra varias pruebas que nos dicen si una persona es el Hijo de Dios, y se repiten a lo largo de la carta. Nosotros ya hemos mencionado unas. Trataré de ser breve con algunas de estas. No mencionaré todos los versos, sino que los estaremos viendo en los estudios posteriores. La prueba doctrinal. La prueba doctrinal. El apóstol Juan comienza su carta sin una salutación, como dijimos. Él está interesado más en comunicar una verdad de Jesucristo. ¿Cuál es la verdad de Jesucristo que él está tratando de decir? Esa verdad que nos muestran las Sagradas Escrituras de pasta a pasta, que nos muestran que el Mesías había de venir un día y vendría como un hombre, encarnación, la promesa, el Evangelio. Dice el versículo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Jesucristo ha venido en carne y nos acercamos a un tiempo maravilloso donde la gente habla de la Navidad, pero la Navidad es que Cristo vino y se hizo hombre. Juan presenta la verdad de la encarnación del Hijo de Dios. Nos lleva a que no dudemos que el Cristo que fue anunciado es el Cristo que se hizo hombre. Es el Dios con nosotros. Juan nos dice que hay mentira y hay verdad. La mentira es la que de aquellos que dicen que Jesucristo no ha venido en carne. La verdad es la que aquellos que afirman y viven bajo esa verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios y ha venido en carne. Juan no teme de llamarlos mentirosos a aquellos que no creen esta verdad. Juan agrega que la confesión de esta verdad debe ir acompañada de un ingrediente. Se llama la permanencia de la verdad. La verdad permanece. No puede ser cambiada. Es la verdad de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios eterno, el Dios divino. Capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Dios Jesucristo, el mismo Dios. Juan nos presenta a Jesucristo también como el único abogado para la humanidad. Él dice, Jesucristo es el Salvador del mundo. No hay otro Salvador. No hay otro Salvador. No hay. Su carta de presentación es su propia justicia, con la cual puede justificar y declarar sin culpa al pecador, a aquel que se ve necesitado de él y le busca, siguiéndole. Solamente Dios puede quitar pecados, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Solamente Él.
Él es presentado como aquel Salvador que libra a los humanos que están condenados a la muerte eterna. Jesucristo es presentado como la única esperanza de vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Se presentan verdades como aquellas que dicen que Dios existe en tres personas, pero es un mismo Dios. Un Padre que por amor adopta hijos, un Dios que es luz y que no hay tinieblas en Él, un Dios que es amor, un Dios que es amor y que ha enviado a su Hijo Jesucristo por amor. La defensa de la verdad no es algo nuevo. Hay iglesias que se levantan y dicen: nosotros somos la verdadera iglesia que lucha por la verdad. La iglesia debe luchar por la verdad, pero esto no es nuevo, como si fueran los únicos defensores. Ya desde este tiempo ya había una lucha por la verdad de Dios. Nuestra lucha, hermanos, no es por ir a una corte a luchar porque los homosexuales no se casen. Nuestra lucha no es por ver cómo hacemos para que los padres puedan disciplinar a sus hijos y no sean llevados a la cárcel. Nuestra lucha no es salir por las calles con banderas blancas a anunciar la paz. Nuestra lucha es por defender la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios. La verdad que Jesucristo vivió, murió y resucitó, y que está sentado a la diestra del Padre, y que es el verdadero Dios, que solamente Él puede dar vida eterna. Y esa es la verdad. El mundo necesita saber la verdad de Dios. El mundo necesita saber que Cristo murió, vivió, resucitó, y que es el único que puede dar vida eterna. El mundo necesita saber esta verdad. Y aunque nosotros creamos que hay muchos que lo sepan, realmente no lo saben. No lo saben. No lo saben. Te animo a examinar la verdad que tú crees. Porque si tú no tienes esta verdad, tú eres lo que dice el versículo 21 del capítulo 5. Capítulo 5, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Tú eres un ídolo. Te has hecho un ídolo, creyendo lo que tú crees, pero no creyendo la verdad de Dios. Y todos aquellos que no creen esta verdad del Hijo de Dios y viven así, simple y sencillamente, Juan les dice: ustedes se han hecho ídolos en sus corazones. Tenemos la prueba moral. Hay otra prueba moral que Juan nos habla en esta hermosa carta, y es la prueba que nos habla en el capítulo 1 y después se repite en otros versículos. Capítulo 1, versículo 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado. Qué interesante es esto, la prueba moral. Habían unos que decían que nosotros no tenemos pecado. Aquellos que eran los iluminados decían: nosotros no tenemos pecado, no somos pecadores como aquellos fariseos. Ese que nació ciego, ese sí tiene pecado. Él pecó a sus padres, pero nosotros no tenemos pecado. Hay personas que hoy afirman esta verdad y la creen, que no son pecadores, pero tal vez no la afirman de tal modo, sino que dicen: yo no tengo nada de qué arrepentirme. ¿Tengo algo que arrepentirme? No, no, nada que arrepentirme. Entonces, usted no es un pecador entonces. La verdad moral es que todos somos pecadores, y Juan nos da una luz, una definición en el capítulo 3 de lo que es el pecado. Versículo 4, Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y Juan nos lleva a la
ley de Dios para saber si somos pecadores o no. Había unos que no solamente habían dicho que no tienen pecado. En el versículo 10 habían llegado hasta decir, en el capítulo 1, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, o sea, no tienen y tampoco han pecado. Y Juan les dice, miren, la Biblia, la palabra de Dios, dice que somos pecadores. No hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y conociendo nuestra humana debilidad, nosotros sabemos que somos pecadores. Dicen, como ejemplo nada más, para aquellos que conducen, que no pasa una hora manejando en que usted no infrinja una ley de tránsito y se haga acreedor a una multa. Sabiendo nuestra humana debilidad y sabiendo cómo somos nosotros, no hay momento del día en que nosotros no pequemos y tengamos que llegar en las noches a revisar nuestras conciencias delante de Dios y decirle, Señor, yo he pecado en este día y he hecho lo malo delante de ti. Estos hombres iluminados podían vivir una vida, según ellos, en comunión con Dios. Nosotros tenemos una comunión con Dios que ustedes ni se imaginan. Ustedes se imaginan. Sí, yo soy hijo de Dios y tengo una comunión, pero no tenía ningún problema en vivir en una vida de práctica de pecado. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Podían vivir sin que sus conciencias les acusaran. Todos aquellos que son hijos de Dios viven bajo las leyes de Dios, no bajo sus propias leyes. Hay gente que dice, mire, yo no lo veo tan mal. Debemos llevarlos a la palabra de Dios y ver si realmente eso es lo que Dios dice. Porque el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así dice la palabra de Dios. Y finalmente tenemos la prueba del amor. Juan nos da una definición maravillosa de qué es el amor. Si a usted le preguntaran en esta mañana qué es el amor, ¿podría decir? Juan nos dice, Dios es amor. Dicen que Charles Spurgeon, llegando a los últimos días de su muerte, resumió toda su teología en una sola frase: yo sé que Dios me ama. Dios es amor. ¿Cómo mostró Dios ese amor? Enviando a su Hijo Jesucristo a morir por pecadores. Y usted puede decir y declarar, Dios es amor. Como decía nuestro hermano Steve Henning cuando se subía a un taxi, decía, aquí todos los taxistas son creyentes, porque tienen una calcomanía pegada que dice Dios es amor. Pero no entendían el significado de que Jesucristo había venido por pecadores y que ellos se vieron pecadores y necesitados de ese Cristo que da vida. Ellos se veían sin pecado. Nosotros no tenemos pecado. Y Juan les dice, miren, ustedes están en tinieblas. Les vamos a dar una prueba de que ustedes están en tinieblas y que ustedes no tienen amor de Dios. Porque si tuvieran amor de Dios, sus vidas serían diferentes. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo.
Es sencillo. ¿Amas tú a Dios? ¿Dices tú amar a Dios? Entonces amas a aquellos a quien Dios ha amado. No se expresa solamente en un saludo, en un abrazo, en un cómo está. Va aún más allá. Y Juan les dice, la prueba de que realmente hay amor de Dios en sus vidas y que ustedes dicen que Dios es amor, nos lleva a vivir cosas prácticas. Primera de Juan 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a un hermano, ¿cómo está? Pero ese cómo está fue para preguntar aún más de su vida e interesarse por él. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un hermano con necesidad y le pediste al Señor, Señor, dame para darle a este hermano? ¿Cuándo fue la última vez que viste a un hermano enfermo y fuiste a su casa para cuidarle? ¿Cuándo fue la última vez que le preparaste una taza de sopa? Hermano, mire, aquí está. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste cuidado por tu hermano? ¿Cuándo fue la última vez que viste a un hermano que cayó en pecado y fuiste a buscarlo? Ah, no, ese anda perdido, quién sabe qué mundo lleva. ¿Cuándo fue la última vez que mostraste amor por tu hermano? Un pecado que podía llevarle a la muerte y dijiste, voy a buscarlo. Él es un hijo de Dios y necesita escuchar la verdad de Dios, que tiene un abogado fiel a quien acudir. Hay pruebas del amor. Pruebas del amor, el amor por su palabra también, el amor, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. No es guardarla en un estante, ahí va a quedar en el estante, no es guardarla también, que no sepas el próximo domingo dónde está y andas corriendo por toda la casa para ver dónde quedó la Biblia. No se trata de esa verdad, de ese amor por la palabra de Dios. Ese amor es un hambre por la palabra de Dios. Y gracias a Dios por todos aquellos que les ha dado hambre por su palabra, porque esto es algo que viene de Dios. Es esa prueba del amor que nosotros también debemos enfrentar. Todo el tiempo nosotros estamos enfrentados a situaciones que nos prueban. En su trabajo le hacen evaluaciones, exámenes también físicos. En el colegio o en la escuela estamos enfrentados a exámenes, pruebas para ver si verdaderamente estamos o no haciendo las cosas correctamente. Y nos preocupa si nosotros vamos a pasar esas pruebas. Yo no puedo alejarme de este púlpito, hermanos, en esta mañana sin decirte que hay un examen que solo pasarán los que tienen al Hijo de Dios y han creído en Él. Hay un examen que te puede dejar por siempre en la eternidad, pero no la de vida, sino en una eternidad de muerte para siempre. Es interesante cómo hoy la gente trata de preservar la vida. ¿Sabía que hay gente que paga miles de dólares para que los congelen y algún día en el futuro los resuciten? Creyendo que eso es vida. Hay gente que compra ciertos alimentos, sustancias especiales. Hay otros que se meten en cámaras de oxígeno para preservar la vida, para que tenga más vida. Pero solo hay una vida verdadera, y es la vida eterna que se encuentra en Jesucristo. Y solamente los que han creído en Él la tendrán.
Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. No hay otra vida para ti. Yo no puedo explicarte cómo sucede esto. Yo no puedo explicarte cómo un muerto puede creer. Pero para Dios todo es posible porque es el Dios de los imposibles. Él nos dice, cree. Estas cosas se han escrito para que creáis. Para que tú creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solamente Él da vida eterna. Yo no sé cómo hace Dios, pero a aquellos que creen, Dios les da vida eterna. Es un acto maravilloso de Dios. ¿Tienes a Cristo? Tienes vida. ¿No lo tienes a Él? Tú estás muerto. Hay una obra escrita por un hombre hace mucho tiempo, tal vez ustedes y la mayoría tal vez aquí la han leído, de Juan Bunyan, que se llama El Peregrino. Y hay un personaje en ese libro que se llama Cristiano y está al inicio de la carta o del escrito. Este hombre es advertido de la ira venidera. Este hombre tiene una gran preocupación por esto que se le ha comunicado. Tal es su preocupación que él pide información. ¿Cómo puedo escapar de la ira venidera? Y se le muestra ese camino, el cual debe escoger. Él tapa sus oídos y comienza a correr. Sus familiares le dicen, ¿a dónde vas? Desiste, no corras, no huyas. Pero él se sigue tapando los oídos y solamente grita una cosa: vida, vida, vida eterna. No importándole sus familiares, sus hijos. ¿Por qué? ¿Te preocupas por tantas cosas en esta vida? Preocúpate por una cosa, que es la más importante: tener a Cristo, porque es el que te da vida eterna. Corre hacia Él, solamente Él puede darte vida eterna, no hay otra. Grita y clama. Y estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Oh Dios eterno, damos gracias en esta mañana por habernos permitido iniciar este estudio de tu palabra. Eres tú, Señor, el que nos está hablando. Eres tú aquel que da vida a los muertos. Oh Señor, que en esta mañana, en este día, tú des vida al pecador, a aquellos que creen en tu Hijo Jesucristo. Eso pido, Señor. No hay gozo más inmenso, más completo y único que es tener a tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, suplico para que tú nos guíes a través de esta carta y nos muestres, Señor, verdades necesarias para conocer si estamos en tu Hijo. Tú eres la fuente de la vida eterna. Tú eres el Dios, Señor, que da vida. Provee vida a aquellos que no te conocen. En Jesucristo tu Hijo. Amén.